Paola es abogada especialista en Derecho Financiero y Contractual. Se desempeña como asesora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera. Tiene una amplia experiencia en regulación en el sector financiero, específicamente en temas relacionados con inclusión financiera, innovación, desarrollo de ecosistemas digitales, fintech, infraestructura de pagos, esquema de datos abiertos y protección de datos personales y del consumidor financiero. Ha desempeñado roles claves de liderazgo en procesos de coordinación interinstitucional e interacción con las distintas industrias. Igualmente, ha participado de manera activa en la construcción de estudios, documentos técnicos y proyectos de regulación financiera y cooperativa, así como en la construcción de acciones de política pública para promover la inclusión financiera, el desarrollo del ecosistema de pagos y el funcionamiento del sistema financiero. Paola es una abogada innovadora que está abierta siempre a la construcción de los nuevos productos financieros e incluyentes. Bienvenida, Paola. ¿El tuyo? Ah, No. ¿ya? A ver si me escuchan. Estaba pensando a ver si estaba encendido. No. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pues un gusto. Gracias, Santiago, por la invitación. Para la unidad siempre es muy relevante poder tener estos espacios en los que les compartimos un poco del día a día y lo que hay detrás de muchas discusiones y de muchos de los temas que han venido abordando desde ayer. Yo les voy a contar un poco y van a ver que va a haber unas interacciones con lo que desde ayer hemos venido, digamos, conversando con relación a innovación, con relación a cómo empezamos a desarrollar las capacidades de las entidades. Y un tema que es fundamental y es cuál es el rol de la regulación en todo este gran mundo cambiante, en este mundo en el que nos empiezan a generar esas palabras grandotas de resiliencia, de desafíos. ¿Y qué pasa con el regulador, no? Porque pues hay un arreglo institucional y yo estoy más que segura que muchos de ustedes han escuchado de la Unidad de Regulación Financiera. Hay unos que la tienen más clara que otros, pero pues es muy importante que ustedes sepan qué hacemos en la regulación, en la Unidad de Regulación y cómo desde la Unidad de Regulación Financiera queremos hacerles una invitación a que ustedes sean partícipes de lo que nosotros hacemos allí. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que todas las cosas que hacemos allí los impactan. Siempre con una perspectiva de impacto positivo, siempre con una perspectiva de fortalecimiento del sector. Ustedes, y me lo han dicho en un par de ocasiones, es que el sector cooperativo es consentido de la unidad y nosotros decimos, pues sí, porque ahí vemos un potencial importante y sobre eso queremos, digamos, conversar el día de hoy. Bueno, voy a probar que esto funcione. Sí. Voy a contarles, como bien lo dice la presentación, sobre temas de innovación, pagos digitales y Open Data. Me voy a concentrar en esta primera parte en contarles sobre un proyecto de decreto que recientemente se publicó para comentarios del público y que justamente aborda temas relacionados con transaccionalidad en el sector. Aquí, por supuesto, hay algunas interacciones con temas de innovación, porque hablamos de canales digitales, hablamos de una oferta de valor diferente para un consumidor diferente. Hablamos, por supuesto, de temas propiamente de pagos y también es una base muy importante para algo que desde ayer hemos venido conversando relacionado con esquemas de datos abiertos, ¿vale? Esta propuesta de decreto que se publicó a comentarios, digamos que viene de una hoja de ruta que la Unidad de Regulación Financiera lidera desde el año 2022. Muy seguramente ustedes han escuchado en diferentes escenarios en los que la unidad ha tenido oportunidad de conversar con ustedes acerca de esta hoja de ruta, en la que se trazaron unos objetivos digamos, con una meta clarísima y es fortalecer el ecosistema, digamos, las entidades del sector como ese agente que tiene ese potencial del cierre de brechas en materia de inclusión financiera. Esa hoja de ruta, digamos, que tuvo dentro de las tareas que quedaron asignadas a la Unidad de Regulación Financiera, adelantar un estudio en el que permitiera ver cuál era el estado de cosas en materia de transaccionalidad para el sector. Esta tarea la ejecutamos en el año 2023 con apoyo del programa de Banca a las Oportunidades y tuvimos la oportunidad de tener un equipo de consultores que algunos recordarán, tuvo el chance de sentarse a conversar y entender qué estaba pasando al interior de las entidades, cómo estaban interactuando las entidades con el sector
con el sistema de pagos, digámoslo así, cuál era la propuesta de valor que estaban teniendo en materia de canales digitales, cómo estaba siendo la perspectiva de las entidades respecto a sus usuarios y las demandas de sus usuarios, de sus asociados en lo que tiene que ver con servicios transaccionales. Producto de ese estudio, nosotros publicamos a inicio de este año un documento para que ustedes conocieran cuáles habían sido los hallazgos de ese estudio. Ese estudio incluía un par de recomendaciones desde el punto de vista regulatorio, en el que nos decían, mire, para potenciar el sector solidario en lo que tiene que ver con transaccionalidad, la senda es esta. Y nos hicieron algunas recomendaciones, digamos, de orden regulatorio. Otras nos dijeron hay que trabajar mucho con el sector, hay que seguir impulsando el sector como ese actor relevante, y producto de eso nace el proyecto del decreto del que vamos a conversar. Este proyecto de decreto, digamos, recoge las recomendaciones estrictamente de lo que tiene que ver con regulación. ¿Listo? Entonces vamos a contarles. No sin antes hacer referencia a otro proyecto de decreto, que seguramente ya también han tenido oportunidad de identificar, y es el famoso decreto de segmentación de las entidades, sobre el que hay un montón de conversaciones, unas interesantes, otras un poco ya hay de mito, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué les hago referencia al proyecto de decreto de segmentación? Porque el proyecto de segmentación conecta con el proyecto de decreto de pagos. ¿En qué, digamos, en qué sentido? El proyecto de decreto de pagos utiliza la categorización que queda en el proyecto de segmentación para establecer deberes y actividades para las entidades. Entonces, eso es súper importante, porque esto es como ustedes empiezan a ver cómo se conectan todas estas acciones que quedaron en la hoja de ruta y cómo, desde el punto de vista de lo que ha manifestado siempre la unidad, de reconocer las capacidades que tienen algunas entidades y decir, ustedes ya están listas para dar un paso más adelante en ciertas operaciones más sofisticadas. Ahí está el decreto de pagos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este decreto. A ver, ya. Esta lámina me sirve mucho porque cuando empiezas a explicarles ahora los deberes que van a tener las entidades, van a darse cuenta que utilizamos esta categorización. Entonces, chequen en qué categoría están sus entidades para que sepan el decreto en qué les aplica el decreto de pagos, ¿vale? Entonces, listo. Este proyecto de decreto, digamos, y aquí lo conecto con algunas de las intervenciones que hubo ayer, plantea justamente desarrollar ese potencial de transaccionalidad que hay en el sector solidario. La oferta, digamos, de productos y servicios a los asociados es una oferta que tiene que verse o evaluarse más bien desde el punto de vista, un punto de vista integral, ¿sí? El asociado efectivamente quiere ahorrar, pero el asociado también seguramente quiere acceder a crédito, pero el asociado también debe y, digamos, puede requerir necesidades de transaccionalidad, de mover la plata de un punto a otro punto. Entonces, este proyecto de decreto busca ver cómo se potencializa el sector a partir de, digamos, recoger esos beneficios, esas ventajas que existe en el mundo transaccional. El decreto se divide en cinco, digamos, grandes ejes. El primero, que tiene que ver con autorización de la actividad de adquirencia. Para los que no están familiarizados con la definición de lo que es la actividad de adquirencia, la actividad de adquirencia se incorporó a la regulación, digamos, de una manera, permítame la expresión, desmenuzada en el decreto 1692 del 2020. Allí se incorporó a la regulación financiera como tal, ¿qué es la adquirencia? Palabras más, palabras menos, el que quiera consultar el proyecto de decreto para que vea mucho más desagregado. La adquirencia lo que permite es prestar una oferta de valor a los asociados en el sentido de permitirles utilizar medios de pago distintos al efectivo. Ayer lo decíamos y lo repetía Felipe en su presentación, estamos en un mundo que está cambiando. Ya los usuarios no quieren de pronto, algunos no quieren utilizar el efectivo, algunos quieren decir, venga, yo como aumento las operaciones dentro de mi negocio, permítame entonces utilizar medios distintos al efectivo, porque los asociados pueden ser distintos, ¿no? Habrá unos que se familiaricen más con el efectivo, pero otros querrán de pronto una oferta de pagos digital. ¿Por qué es relevante, digamos, la autorización de la actividad de adquirencia?
Ayer también lo conversaban en una intervención y es, en el año pasado, la Unidad de Regulación Financiera proyectó y salió, digamos, desde el punto de vista regulatorio, un decreto que permite que ustedes asocien MIPYMES, ¿sí? Y las MIPYMES son de esos actores en los que ustedes pueden empezar a generar esa oferta de valor distinta desde el punto de vista de transaccionalidad digital. Cómo a través de una propuesta nueva en lo que tiene que ver con servicios, le permitimos a las MIPYMES que utilicen pagos digitales, que reciban pagos digitales, listo. Yo como cooperativa, o ustedes como cooperativas más bien, dicen, yo tengo estos asociados que son MIPYMES, ellos necesitan recibir pagos digitales, ¿cómo yo me alisto, digamos, para poderles ofrecer ese servicio? Ya la regulación hoy se los permite. Antes no podían hacer actividad de adquirencia. Con este decreto, ustedes ya van a poder decir, listo, yo me pongo la camiseta de adquirente y le puedo ofrecer ese servicio a mis usuarios. Aquí voy a pasar ya al siguiente tema, que tiene que ver con algunas de las obligaciones, no, algunas de las propuestas regulatorias que incorporamos de cara a cómo identificamos que es la arquitectura transaccional de las cooperativas. Necesitamos mover plata del punto A al punto B, eso es lo que le interesa a la sociedad, ¿cierto? Yo como efectivamente tengo mi producto en la cooperativa y le quiero hacer una transferencia a mi mamá o a mi hijo y yo cómo muevo la plata. Eso es lo que nos interesa. Aquí lo que hacemos en este slide simplemente es ver cómo pueden ser los diferentes flujos en lo que nosotros encontramos en el diagnóstico de los que les contaba que hicimos el año pasado. Y aquí, con este abrebocas de decir, me interesa como asociado pasar la plata del punto A al punto B, cómo llegamos a esa, digamos, a esa propuesta regulatoria en el sentido de decirle a las entidades, ustedes tienen que incorporarse ya de manera muchísimo más decidida en la transaccionalidad de operaciones para los usuarios. Lo primero es que el diagnóstico nos abordó que el 40% de las CAC no se encuentran vinculadas a un sistema de pago de bajo valor. Podrán pensar ustedes, bueno, ¿y eso per se es malo? ¿Cuál es el problema de que no, digamos, no estemos vinculados a un sistema de pago de bajo valor? Uno podría pensar, porque, digamos, te impide o no te permite darle una oferta de valor agregada a tu usuario en el sentido de que pueda mover la plata de un punto A un punto B. ¿Por qué? Al existir esa fricción o al no existir ese famoso concepto de interoperabilidad, si yo soy un asociado de una cooperativa y no tenemos la vinculación a un sistema de pagos de bajo valor, pues muy difícilmente yo voy a poder mover la plata de la punta que yo quiero, que es mi producto, a cualquier otra punta del destinatario de los recursos sin que importe, ¿sí? Porque a la gente seguramente lo que dice yo necesito es que le llegue la plata allá, en Pereira, a mi sobrino. Tal vez no se pone con la ciencia de decir, bueno, ¿será que me voy al corresponsal 1? ¿Será que me voy más bien al banco? ¿Será que me voy a otra entidad? A lo que le importa es que tener la facilidad de que la plata llegue a su destino final. Entonces, nosotros acá, tomando como base digamos, la segmentación de la que les comentaba que existe el otro proyecto de decreto, hacemos una propuesta en la que decimos, mire, vemos un potencial en el sector cooperativo para ofrecerles servicios adicionales a sus usuarios, vemos unos asociados que están empezando a tener unos comportamientos distintos, están empezando a demandar unos servicios diferentes. ¿Qué queremos? Queremos que las cooperativas de ahorro y crédito de categoría plena presten de manera, digamos, obligatoria, tengan ese deber de ofrecer servicios transaccionales interCAC e interCAC y establecimientos de crédito. ¿Esto en qué se resume? Las entidades de categoría plena sí o sí van a tener que ofrecerle a sus asociados la posibilidad de que muevan plata de la punta A a la punta B sin importar qué pase por debajo, o sea, sin importar si el usuario del destinatario es un usuario de una misma cooperativa o si el usuario es cliente de un banco, no importa. El deber es, la plata se tiene que poder mover del punto A al punto B. Esto genera impacto. Por eso les decía que viraran la lámina a ver dónde estaban ubicados. Ahí ya sabe a quién le tocó qué.
La segunda alternativa que se produce es cuando las CACs de categoría intermedia deben prestar los servicios transaccionales cuando los asociados o cuando su destinatario, el receptor de los recursos, también sea un usuario de una CAC. ¿Sí? Hay una diferencia. Aquí, si se dan cuenta, atendiendo los principios que desde el proyecto de segmentación hemos planteado desde la Unidad de Regulación Financiera, lo que buscamos es los que tengan una mayor capacidad, bueno, den una oferta de valor muchísimo más completa a sus usuarios. Los que estén en una categoría intermedia, pues entonces empiecen a listarse, empiecen, digamos, a generar un valor agregado, pero atendiendo, digamos, la capacidad que tienen. Por supuesto, aquí la invitación es a que ustedes innoven, ¿sí? Porque en la medida en que a uno ya la regulación lo mueve a una obligación, seguramente les va a tocar pararse y decir, bueno, ¿cómo voy a cumplir este deber? ¿Cómo me voy a apoyar? ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a implementar para efectivamente llevar a cabo este deber? Y pues eso es una tarea que la regulación les pone y la que ustedes seguramente se van a comprometer ampliamente para el cumplimiento regulatorio. Otra de las propuestas que incluye el proyecto de decreto, que es una propuesta muy interesante desde el punto de vista de la unidad de regulación, es cómo empezamos a fortalecer, digamos, esa perspectiva desde lo digital en las cooperativas. Y aquí la propuesta que nosotros planteamos es, nuevamente, tomamos la bolsita de segmentación y decimos, observamos y el diagnóstico nos arroja que las cooperativas de categoría plena e intermedia tendrían hoy, digamos, la capacidad o tendrían hoy el potencial para empezar a ofrecer servicios a través de canales digitales. Y la propuesta lo que les dice es, señores cooperativas de categoría plena e intermedia, habiliten por lo menos un canal digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que ustedes ya están en una senda en la que pueden empezar a desarrollar esas capacidades que generen valor agregado a sus consumidores y estos consumidores van a empezar a valorar, digamos, de una manera sumamente relevante estos nuevos adelantos en lo que tiene que ver con la oferta de productos y servicios. Aquí solamente, digamos, lo que queremos mostrarles es la digitalización y muy seguramente ya en otros escenarios lo han podido abordar, es desde el punto de vista por lo menos de las cifras. En el diagnóstico nosotros observamos que hay una alta concentración en operaciones en canales presenciales por parte de los asociados. ¿Qué ocurre? En la medida en que uno también desde la propuesta de valor cambia a un mundo digital, con los desafíos por supuesto que eso implica, lo que vamos a ver es que nos vamos a beneficiar por lo menos desde el punto de vista de costos. Esta segunda gráfica lo que muestra es cómo son esos costos, digamos, cuando utilizamos un canal digital o cuando utilizamos un canal presencial. Ayer en el panel que moderaba Santiago notábamos que efectivamente entidades que ya han dado ese paso, que no es fácil, reconocen, digamos, ventajas desde el punto de vista de reducción de costos y desde el punto de vista de aumento de ingresos. Entonces, hacia eso es lo que queremos moverlos desde la regulación. La unidad es consciente que dar este paso, y ayer lo decían también, no es fácil, ¿cierto? Porque es como pararse uno enfrente, perdónenme la expresión, de ese gran monstruo y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Uy, la digitalización, y entonces es que ahora me toca hablar de ciberseguridad, y entonces es que ahora también me toca incluir un concepto de resiliencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? La propuesta que presenta la Unidad de Regulación Financiera parte de reconocer, digamos, ese reto que hay en ese frente y lo que dice es la institucionalidad también tiene un rol, ¿sí? No vamos a dejar solo las entidades, la institucionalidad cumple un rol que es supremamente relevante. ¿Por qué? Porque por lo menos desde el supervisor, y acá la doctora María José, ellos tienen un conocimiento específico de qué es el sector. Ellos identifican con muchísima mayor filigrana esa heterogeneidad, esas capacidades que existen, pero también esos potenciales. ¿Sí? Entonces es como desde la institucionalidad, no solamente desde la regulación los impulsamos a que den algunos pasos, sino como el supervisor también empieza a acompañar ese proceso de transformación que ustedes tienen que empezar digamos, a caminar. Y aquí pues básicamente, digamos, la propuesta lo que plantea es, sabemos que también para el supervisor esto implica darles reglas claras en lo que tiene que ver con uso de canales digitales, por ejemplo. Actualmente la regulación se concentra, y es natural, digamos, por el desarrollo mismo del sector, se concentra
alguna regulación en lo que tiene que ver con canales presenciales, pero también es importante que digamos que las instrucciones que emita la superintendencia les permita entender ustedes cómo es este mundo digital, cómo se van a aplicar el uso de estos canales. Y aquí nosotros, digamos, la propuesta que planteamos, y eso lo pueden encontrar en el documento técnico del proyecto de decreto, es ya hay una senda que ha sido, digamos, recorrida por parte de la Superintendencia Financiera. Y la regulación nos da unas herramientas en las que permite a la Superintendencia de Economía Solidaria ir y tocar la puerta de la Superintendencia Financiera y decirle, oiga, usted ya hizo esa tarea ya, venga y me ayuda para que yo pueda sacar una regulación que sea lo suficientemente potente para darle claridad a mis supervisados y poderles ayudar para que ellos hagan ese tránsito digamos, a esta nueva dinámica digital, a esta nueva dinámica transaccional, digamos, amparada en lo que tiene que ver con innovaciones. Entonces, no están solos. Ahí va a estar la superintendencia muy juiciosa, contribuyendo por lo menos desde el punto de vista de instrucciones. Ayer en la sesión de instalación hubo una intervención en la que decían, oigan, es que ya les va a tocar tener una política de transformación digital. Y aquí quiero hacer énfasis en que no importa en qué categoría estén. O sea, aquí esa es la única parte en la que no importa en qué categoría estén. Entonces, todos los de la bolsa tienen que estar muy atentos a esta, digamos, a esta propuesta que quedó incluida en el proyecto de decreto. Aquí lo que se busca es que empiecen las entidades a pensar cómo se ven en el futuro, cómo este proceso de cambio, cómo este proceso de digitalización, cómo este proceso de transformación los va a afectar. Ustedes hacia dónde quieren ir. El proyecto de decreto lo que plantea es, siéntense, conversen sobre cómo proyectan, digamos, la prestación de la oferta de valor a sus asociados y a partir de eso, cada uno conoce sus capacidades, conoce cuál es su estrategia, siéntense a ver cómo lo van a hacer en adelante. Esto es supremamente relevante, ¿por qué? Porque también, como lo han expresado en un par de intervenciones, los desafíos se los debe poner la misma entidad, ¿sí? No es la regulación la que le dice es que usted tiene que llegar al punto B o al punto C o al punto E, no. Lo que le decimos desde la regulación es, ustedes que conocen sus asociados, ustedes que conocen sus capacidades, ustedes que efectivamente están muy atentos al desarrollo de su negocio, háganse la pregunta y hagan un plan. Hagan un plan que efectivamente, pues, desde el punto de vista regulatorio les damos como una orientación de qué debería tener ese plan, pero que finalmente, digamos, exista ya al interior y en el ADN de las entidades esta apropiación de lo que tiene que ver con transformación digital y cómo vamos a avanzar en ese sentido. En algunos de los escenarios que hemos tenido oportunidad de conversar con las entidades, sobre todo cuando hablamos de los temas de reportes de información, las entidades dicen, ay, otra vez más información, me van a seguir pidiendo información. Revisemos cómo son las cargas de reportería, ¿sí? Pero también había un punto que es supremamente relevante que nosotros incluimos dentro de la propuesta regulatoria y es efectivamente cómo las entidades también se benefician de esta información que se empieza a recoger desde el punto de vista del supervisor del sector. Cómo todos empezamos a tener acceso a esa información y cómo todos empezamos a utilizar esos datos ¿para qué? Para generar nuevamente una propuesta de valor al interior de las entidades que me permita conocer efectivamente cuál es el comportamiento de otras entidades, cómo el sector en general está, digamos, desenvolviéndose en este mundo digital. Entonces, la propuesta lo que plantea es efectivamente va a haber se plantea la posibilidad de que la Superintendencia de Economía Solidaria solicite o haga requerimientos adicionales de información, pero también, nuevamente, en virtud de ese acompañamiento que se plantea para el sector desde el supervisor, lo que se le dice es, y usted también, Superintendencia, produzca una información que genere valor para el sector y que les permita a todos tener un entendimiento claro de en dónde están y hacia dónde van. Y aquí conecto el tema de información con un tema, pues digamos que con varias de las conversaciones que se han tenido desde ayer y es lo relacionado con los esquemas de datos abiertos.
uno, digamos, de los presupuestos que se han venido consolidando cuando uno habla de todos estos procesos de innovación, de todos estos procesos de digitalización, de todos estos procesos de transformación, está relacionado con cómo se captura información, pero sobre todo cómo se usa la información para generar valor al interior de las entidades. Felipe lo planteaba y aquí seguramente van a ver que se repite un par de slides, pero pues es un tema del que estamos hablando y pues en esa medida reiterarlo, digamos, no está de más, y es efectivamente cómo vemos que el uso de datos empieza a generar valor también dentro de los ecosistemas. Aquí lo quiero atar con el mundo de pagos y con este mundo de transaccionalidad. ¿Por qué? Porque muchos de los datos, digamos, mucha de la potencia que hay alrededor del uso de datos pasa por efectivamente conocer cuál es el comportamiento de los usuarios de los productos y servicios. La digitalización que permite que tú tengas una captura de esa información a través de medios que luego te van a permitir usarla para analizarla, tratarla y hacer estudios y, digamos, proyecciones para nuevas ofertas, ¿no? Entonces, ahí ahí se conecta el tema de digitalización de una manera muy potente, en que solamente no es el esfuerzo, digamos, de desarrollar infraestructura o el esfuerzo de decir, me meto la mano al bolsillo para crear todo, digamos, una estrategia de digitalización, sino cómo esa digitalización también luego sirve para generar mayor oferta a las entidades. Bueno, voy a pasar acá porque ya… Esta la habían visto ayer en la última sesión. Contarles que ustedes, digamos, como sector, si bien digamos, la aproximación que hubo en el año 2022 de la que hablaba Felipe, fue una aproximación de Open Finance, o sea, el segundo, digamos, este segundo eje, el país ya dio un salto a un esquema de Open Data en el que, digamos, se amplía los destinatarios de esta regulación. Entonces, palabras más, palabras menos, con la norma del 1297, solamente las que estaban vigiladas por la Superintendencia Financiera entraban, digamos, dentro de estos ecosistemas y este modelo para el intercambio de datos, pero con la norma del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes, digamos, entran también a estar vinculados a estos nuevos, digamos, a estas nuevas innovaciones en lo que tiene que ver con utilizar datos. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque en la medida en que, digamos, todos esos ecosistemas transaccionales empiezan a generar información de valor, va a haber actores que van a querer tocarle la puerta a ustedes diciéndole, yo quiero conocer a su asociado. Porque en esta línea de aumento de la competencia, los asociados pueden ser actores que para otras entidades resultan interesantes, resultan valiosos desde el punto de vista de la oferta de valor. Pero ustedes van a poder hacer lo mismo de vuelta, ¿sí? Entonces bueno, yo también voy a poder conocer quizá un usuario de otra entidad, un usuario de otro sector, previo, digamos, cumplimiento de los estándares de los que hablaba ahorita Felipe y, digamos, de las reglas que se definan desde el punto de vista de la regulación. Entonces empezamos a tener esas otras interacciones con otros actores que nos van a permitir que eventualmente ampliar, digamos, el espectro de usuarios que podrían llegar a asociarse a una cooperativa a través de una mejor oferta de valor. Les va a permitir conocer de pronto otros, digamos, otros usuarios que pudieran estar interesados en lo que ustedes ofrecen como cooperativas, pero esto amparado, digamos, en un principio fundamental que es el de empoderamiento del consumidor, partiendo de un presupuesto absolutamente base que tiene que estar en la mitad la autorización del consumidor. Entonces aquí hay un potencial grandísimo para que ustedes, digamos, también aprovechen estos nuevos desarrollos regulatorios. Contarles que nosotros en la unidad estamos actualmente, digamos, proyectando un decreto que busca abordar como todos estos elementos que resultan fundamentales para el aprovechamiento de esos esquemas. Aquí, por supuesto, cuando hablamos de participantes, lo que vengo a decirles, ustedes hacen parte, digamos, de los destinatarios de esa norma, tanto como entidades que pudieran entregar la información a terceros, pero también como entidades que pudieran llegar a consumir información que esté en otras entidades para generar, digamos, una oferta de valor a sus asociados o a potenciales nuevos asociados. Como les contaba, la unidad viene trabajando en este proyecto de decreto, está en agenda regulatoria. Aquí
como ha sido, digamos, tradición en la unidad. La idea es que ustedes se vinculen a estas conversaciones porque esto está pasando, ¿sí? La regulación va, pero la regulación en últimas, los destinatarios son ustedes. Y en estas conversaciones, la invitación es que empiecen a ser parte de estas conversaciones, a través de los gremios individualmente, pero empiecen a entender dónde está el potencial de estos nuevos desarrollos regulatorios y cómo los puede impactar. Nosotros estamos, digamos, como metodología para el desarrollo de este proyecto de decreto. Ay, bueno, no pasó. Estamos, digamos, teniendo apoyo del Banco Mundial en una consultoría que venimos adelantando para definir cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir. Esto, digamos, tiene unas interacciones con lo que hablaba Felipe de Open Finance. Esto es como una versión ampliada de lo que son los esquemas de datos abiertos. Recientemente hubo un par de cooperativas que participaron en una encuesta que la Unidad de Regulación Financiera publicó, en la que les preguntábamos justamente qué información usted ve que pudiera acceder y en la que, digamos, desde el punto de vista regulatorio se pudiera potenciar. Este proyecto de decreto, como muchos otros que han ustedes, digamos, en los que ustedes han tenido oportunidad de participar, por lo que busca justamente es articularse desde la institucionalidad, pero también escuchar a las entidades desde el punto de vista de los desafíos naturales que tienen, de las expectativas también que pueden iniciarse, digamos, con la incorporación de estos nuevos modelos dentro de las entidades. El proyecto, cuando salga comentarios, pues a través de las redes sociales de la unidad van a poder conocer como el texto, y pues qué bueno que puedan participar también en estas discusiones de esta nueva regulación que es potencial, pero que pues muy pronto va seguramente a ser de todo el interés de ustedes. Eso era lo que les quería contar. Y bueno, esperamos continuar con el trámite del proyecto de decreto de pagos, que seguramente será expedido en lo que resta del año. Muchísimas gracias.